en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, hermanos. Como todos los miércoles nos encontramos nuevamente por medio de esta red social donde nos podemos reunir como hermanos. A petición de algunos hermanos, pues hoy vamos a desarrollar el tema sobre el nacimiento de la ramera de Apocalipsis. Es un tema que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar, ya usted conoce parte de esto, pero vamos a refrescar un poquito la mente sobre el tema de cuándo nace esta gran ramera que Apocalipsis 17 dice, y no solamente la gran ramera, cuándo nace la primera cabeza de ese dragón. Recuerden que este dragón es toda una construcción de cosas a través de la historia. No aparece de pronto las 7 cabezas, sino que aparece una, primero otra. Y hoy nos compete o vamos a ver un poquito esta primera cabeza de ese dragón y cómo es que nace esta gran ramera. Primero que todo vamos a orar. Y quiero que inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Venimos a tu presencia para darte gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Nos has dado fuerzas y capacidades para poder trabajar, otros estudiar. Y venimos con gratitud en nuestro corazón, Señor, en el ocaso del día, para aprender y poder, como decía el salmista, acostarnos, Señor, reflexionando en tu palabra. Quiero que tú nos ilumines hoy, que tú nos llenes de tu presencia y que tú nos guardes en el nombre de Jesús. Queremos enviar un cordial saludo a nuestro hermano Gerardo. Gerardo González es un hermano pastor muy especial de San José. Creo que vive por Coronado, si no me equivoco, no recuerdo. Ahí después me corregís, hermano. Y que tiene una familia muy especial. Damos gracias a Dios. Estuvimos orando por su hermano Freddy. Y quiero que ustedes hoy pues den gracias a Dios porque ya nuestro hermano Freddy está pura vida. Hoy el tema es bastante recio y reacio también y vamos a buscar en nuestra Biblia Apocalipsis capítulo 17. Para todas aquellas personas que se vienen integrando pueden buscar su Biblia rápidamente, un lápiz, una hoja, para que vayan tomando algunos datos y vayan después en otros días refrescándose sobre el tema. Apocalipsis 17, versículo 1. Leo para ustedes, hermanos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer que estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inundación de su fornicación, de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Bien, como acabamos de leer acá, vamos a ver varios temas. Vamos a ver cómo nace este monstruo, la primera cabeza de este monstruo, que sobre sobre ese monstruo se asienta la gran ramera. Y vamos a ver cómo es que esta gran ramera nace, porque todo como la Biblia tiene un comienzo, un Génesis. Ahora, ¿de dónde y cómo nace esta ramera?
Para poder abordar esta temática he tenido que consultar 4 grandes libros. El número 1, la Biblia. Segundo, estuve revisando un libro que se llama Historia de la Civilización de Will Durant. También otro libro, que es un libro precioso, se lo recomiendo, se llama el libro Contra las herejías de Ireneo León, y el Evangelio de Judas de Paul Carus, que es un libro, bueno, ustedes lo pueden conseguir, aquí se ve al revés, las letras la van a ver al revés también, pero este es el Evangelio de Buda, y entonces de ahí recabamos información, porque hay mucha información en la Biblia que se va a perder, o sea, se pierde el panorama. Ahora, ¿cómo empezó todo? Todo empezó en Sumeria y en Caldea. Son 2 grandes ciudades que se unen junto con otras contra los acadios y Acad y otras ciudades que se juntan para formar este imperio. Ahora, ¿dónde se forman ellos? En la gran llanura, o sea, en el área donde está el Tigris y está el Éufrates, lo que le llaman el cercano oriente. Con el correr del tiempo, esa tierra, ahí se levantaron países como Siria, Babilonia y luego Persia. Más adelante y en la actualidad están ahí ubicadas Irak e Irán. O sea, esa es la gran Caldea. Los caldeos son los babilonios y los sumerios están más hacia el sur, que son los de la ciudad del pueblo de Sumer. Ahora, Sumeria y Caldea fue el primer reino del mundo. Es interesante. Aquí es donde se inicia el primer monterrey, o sea, la primera cabeza de esa bestia que acabamos de leer en Apocalipsis, la que eventualmente después va a tener 7 cabezas, o sea, 6 cabezas más. Aquel reino fue formado por Nimrod. Nimrod junto con su esposa Semiramis, y estos 2 personajes juegan un papel muy importante. Ahora, quiero que vayan a Jeremías o apunte Jeremías capítulo 51, versículo 7. Jeremías 51, 7. Dice Jeremías 51, 7, hablando Dios directamente a Babilonia, a los caldeos. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Y su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto todas las naciones. Bueno, este Apocalipsis 17, vea qué interesante, porque ese cádiz que tiene la ramera, pues Dios se la da. Realmente Dios le permite, así como le permitió a Faraón ser grande y famoso, Dios le permite a esta mujer, le da esta copa para que embriague a todo el mundo. Y esto es interesante. Ahora, mucha gente ha dicho que Nimrod es un personaje mitológico. No, señores. En Miqueas capítulo 5 yo saco estos pasajes para poder dar fe de que no son hombres mitológicos, que la Biblia habla de ellos. En Miqueas 5:6, cuando Dios le está prometiendo, mientras Dios le está prometiendo a Israel que va a venir el Mesías a destruir a todos estos pueblos, entonces sobre ese contexto Miqueas 5:6 dice: y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, o sea, toda la tierra donde está Irak e Irán, que era Babilonia, los acadios, los caldeos. Y nos librará del asirio, que fue un imperio también, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Recuerden que los asirios eran los enemigos aférrimos de Israel. Ellos arrasaban, entraban y se llevaban toda la cosecha, toda la riqueza, y Jonás tuvo que ir a predicar a los asirios, a Nínive, y el temor de Jonás era, el gran disgusto de Jonás era ese: Señor, ¿cómo voy a predicarle a esas personas que han estado por muchos años poniendo a nuestro pueblo en pobreza, robándonos todas las cosechas? Entonces aquí comprobamos que Nimrod no es un ser mitológico. Vamos a hacer más pruebas de que no es un ser mitológico. Quiero que vayan a Génesis 10, versículo 6. Aquí vamos a empezar a ver unos personajes que son los personajes que están después del diluvio, cuando ya todo el mundo quedó sin nada. Después del diluvio aparecen estos personajes. Dice así, versículo 6, los hijos de Can, Cus, Misraim, Fut, Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán.
y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, dice la Escritura, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su gran reino Babel, donde están Erec, Akkad y Calme, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehoboth, Cala y Resem entre Nínive y Cala, de las cual es ciudad grande. Ok, aquí podemos probar realmente, hermanos, de que Nimrod fue un hombre real. La Biblia lo señala. Y es más, Nimrod viene a ser el bisnieto de Noé. Es interesante. Si usted hace una apreciación ahí, vamos a ver esa generación. Es del linaje de Noé y es bisnieto. Dice que Noé engendró a Cam, Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod o a Nimrod. Ahora, ¿qué ocurre con Nimrod? Cuando ya Dios destruye esa torre que ellos erigieron ahí, ellos son esparcidos, dice la Escritura, por toda la tierra. Y imagínense que ahí desaparece todo vestigio de Nimrod. La Biblia, después de que dispersa a la gente por toda la tierra, desaparece Nimrod. Y se enfoca la Biblia en Abraham. Entonces Abraham, ¿por qué? La pregunta que se haría la gente, ¿por qué Dios no habló más de Nimrod? Aunque hay vestigios más adelante, como leímos ahora en Miqueas y vamos a leer en Ezequiel, de su hijo. Tuvo un hijo llamado Tamuz, pero se desaparece todo vestigio de él. Porque la Biblia lo que hace es enfocarse en Abraham, porque de Abraham viene la gran simiente, o sea, viene Cristo, que es lo más importante. ¿Por qué Dios preservó a Noé? Porque de Noé también venía la simiente. Y entonces la Biblia va enfocalizando y la historia ya no se toma con Nimrod, desaparece, no le interesa a Dios, sino que se enfoca en la gran promesa que Dios le hace a Abraham, que alcanza nuestras vidas, hermano. Ahora, algo importante. Dice la Escritura en lo que acabamos de leer en Génesis 10, que él fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta descripción de Nimrod nos hace pensar en un rey sirio. Yo estoy hablando de esto. Este rey se llamaba, que no es un mito, ahora lo vamos a buscar en la Biblia, Tiglat-Pileser I. Según el historiador Durant, dice que este hombre tenía una fama de cazador increíble y mató 120 leones mano a mano, sin armas. O sea, él se echó a pelear con los leones, así como Sansón lo hizo y como lo hacían otros ahí, David también, que se arriesgaba a eso. Este hombre era vigoroso, era salvaje. Mató 120 leones y 800 leones los mató ya él en su carro con una lanza. O sea, era un hombre cazador. Pues dice la Escritura que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová. Según Segunda de Crónicas, vamos a probar que este hombre no es mitológico tampoco, porque queremos ir hablando, porque mucha gente se refiere a eso es mitología. No, señores, esto creo que es una investigación bastante seria. Segunda de Crónicas 28:20 dice, también vino, hablando de Acaz era un rey de Israel, y Tiglat-Pileser vino a destruir completamente Israel en esos saqueos que hacía. Entonces dice en el 28:20 de Segunda de Crónicas, también vino contra él Tiglat-Pileser, el rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. O sea, fue cuando Acaz fue destruido y ustedes conocen a él la historia. Este varón Nimrod, dice la Escritura en Génesis 18, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, vamos a ver qué implicaciones tiene llegar a ser el primer poderoso de la tierra. El primer poderoso en la tierra, esto podríamos decir que fue el primer gran caudillo, rey, dictador, organizador de gente y fundador de reinos. Más o menos así parafraseamos esa frase, que llegó a ser el gran poderoso de la tierra. Nimrod en la traducción hebrea tiene un significado de tirano o rebelde. Eso es lo que significa la palabra más o menos en hebreo, traducida al español. Estos datos nos dan a entender, hermanos amados,
que se trata de un hombre recio, de un carácter insujeto ante el verdadero Dios creador. Dice la escritura en Génesis 19 que fue un cazador, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, decir que fue un cazador delante de Jehová no significa conforme a la voluntad o propósitos de Jehová. Más bien fue una persona que se antepuso a Dios, que fue rebelde con Dios, que no se sujetó a Dios, que hizo todo lo contrario a Dios y que en algún momento retó a Dios porque él erigió una torre, que es un siguat, y la erigió para rebelarse contra Dios, para querer alcanzar el nombre de Dios él y alcanzar el poder como el ofrecimiento que le hizo Satanás a Adán y a Eva. Más o menos esto es lo que ocurre. Ahora, su nombre en hebreo se pronuncia Marat. Marat, ya traducido correctamente, nos habla de nos rebelamos. Esto significa Marat, indicando la gran resistencia violenta que este hombre tenía contra Dios. Ahora, Nimrod establece varias ciudades, ustedes pudieron leer, incluso Babel, una de ellas, en la gran tierra del Sinar, y Nínive, que siglos después Nínive viene a ser la capital del reino asirio. Ahora, el nombre Nínive es tomado, y esto tomen nota porque esto fue una investigación ahí que hicimos, fue tomado o deriva de una diosa llamada Nina, que esta fue llamada posteriormente Ishatar. Primero era Nina, se llamó, de ahí toma el nombre Nínive y después se llamó Ishatar. Y es aquí donde empieza a nacer y vamos a ver cómo nace la gran ramera, cómo es su nacimiento. Y aquí en los comienzos de la historia empieza a nacer todo este sistema de perversión y de idolatría que era muy escaso en tiempo, había, pero era muy escaso. Ahora, el nacimiento de la gran ramera se da casualmente en Sumeria y en Caldea. Ahí mismo donde se erige ese monumento o esa torre, el Siguar de Babel, ahí casualmente nace la ramera, a través de un personaje muy importante que la Biblia no menciona, pero sí hay vestigios de que Nimrod tuvo un hijo y lo tuvo con Semiramis. Ahora, como desaparece todo vestigio, desaparece toda información de Nimrod, hay que ir a la historia a buscar qué fue lo que pasó. Y entonces aparece Semiramis, que era la esposa de Nimrod. Ahora, esta llega a ser con el correr del tiempo la gran ramera. Se personifica esta ramera en Semiramis. Dorus, que era un varón griego de Sicilia, cuenta la historia y esta historia la cuenta él y la retoma Will Durant en su libro Historia de la Civilización, tomo 1 en la página 267. Y voy a leer textualmente lo que él saca. Él dice este hombre Diorus, que al morir Nimrod, Semiramis se proclamó a sí misma Rea. Ahora, Rea quiere decir madre de los dioses. Este título es un distintivo muy notable y común en los anales de la raza humana. Este nombre, madre de los dioses o reina de los cielos, son nombres que no aparecen a través de toda la historia. Y entonces hay que ir siguiendo el rastro de estos nombres. Más adelante en la historia, Nimrod muere, pero no es olvidado, pues fue conocido después como Baal. Cuando ustedes leen en la escritura Baal, primeramente van a entender que Baal es Nimrod, título que significa Señor y Amo. También lo llamaban Cronos en Babilonia. Este mismo Baal o Nimrod fue llamado como Cronos. Los romanos lo llamaron como Saturno. Interesante cómo van en las civilizaciones, estos mismos dioses van tomando nombres diferentes. Entonces, siendo Semiramis la esposa de Baal, obtuvo el título de Baaldi. Y Baaldi, traducido en el latín, significa mea domina. Si usted agarra la palabra Baaldi y la traduce al latín, significa así simplemente mea domina, que traducido mea domina al italiano significa Madonna. Y aquí ya tenemos un problema serio. Siguiendo la tradición idolátrica originada en Sumeria y en Caldea, la Iglesia Católica desgraciadamente llama a María la Madonna, título que jamás la Biblia le confiere a ella.
Y esto es muy importante tenerlo, hermanos, y tenemos que sacar todo esto a la luz porque han sido muchos años de engaño. Desde que se inició el momento, el tiempo mariano, inicia todo ese momento mariano donde se tiene que adorar a una diosa, que eso es cultura de una ramera que lo que hizo fue embriagar a todo el mundo, a todas las naciones, y vamos a ver que esto llega a América también. Tenemos que denunciarlo, porque la Biblia nunca le da el título a María de Madre de Dios, jamás. Jamás le da ese título, ni la Reina del Cielo, ni la Madre del Cielo, tampoco le da esos títulos. Así pues, hermanos, entonces, los eslabones lingüísticos forjan un enlace indiscutible entre la muy antigua diosa Baldi, Semiramis y la Madonna, y va tomando también a través de la historia diferentes nombres, pero es la misma madre de los dioses. Ahora, lo que no sabe la gran multitud de romanistas es que al venerar a la Madonna, o sea, a la Virgen María, con tanto fervor como lo hacen, ellos sobrepasan su adoración a María, que dejan relegado a Cristo en un segundo plano. Lo dejan como una muleta a Cristo, es al revés. Le rinden toda la adoración a María, cantos, rosarios y todo lo que usted conoce, y dejan a Cristo en un segundo lugar. Cuando Cristo lo que pide en la Biblia es preeminencia. Él quiere siempre ser el primer lugar en todo. Y así lo dice el gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, solo a Él adorarás y solamente a Él adorarás. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero al hacer esa adoración, ellos no se percatan que adoran el antiguo concepto idolátrico de la poderosa diosa madre pagana, la madre de los dioses. Otro ejemplo lo encontramos en el budismo, y este libro que les enseñé ahora, que se llama El Evangelio de Buda, tuve que leerme bastante para sacar un poco ahí sobre esto. Otro ejemplo, recuerden que Buda, Gautama Gauna, nace más o menos 450 años antes de que nazca Jesús, o sea, son 450 años atrás de Jesucristo. Y el budismo maneja el concepto de la concepción inmaculada, que no es otra cosa que una copia de lo que pasa con María. Ahora, Buda entra a través del cuerpo de Maya. Maya era la esposa, la que da luz a Gautama Gauna, y su esposo, un tipo de José, se llamaba Susodana. Son nombres bastante feos, ahí raros, como para ponerle a un niño Susodama. Pero Maya o Maya, que era la virgen, la princesa, Buda, el dios de ellos, entra a través del cuerpo de Maya en un sueño, en una iluminación, y por el lado derecho, dice el Evangelio de Buda, de su cuerpo, en un trono sostenido por un elefante blanco y una flor de loto azul, es que se da todo ese milagro, la Inmaculada Concepción. Bueno, un poco complicado, como para nosotros también es complicado para ellos pensar que María fue por el Espíritu Santo tomada, ¿verdad? Ellos lo toman así. Y esto se da más o menos a las orillas de un país que se llama Nepal. Ahí es donde nace el budismo. El budismo, aunque está por todo el mundo, está en China, a veces creemos que es una religión china, pero se da en Nepal, y Nepal en aquellos tiempos pertenecía a la India. No solamente Nepal, Pakistán pertenecía a la India, también Afganistán pertenecía a la India. La India era muy grande. Cuando la India logra su independencia, estos países se segregan porque eran movimientos diferentes de independencia o independistas. Pero bien, ahí donde ocurre, y había una tradición, según el libro que toda mujer que iba a dar a luz tenía que ir a su pueblo. Vea cómo se está relatando la historia de María. María fue a Belén, ella pertenecía ahí, había una profecía además de que iban a ser ahí, pero había una tradición de entre los nepaleses o los hindúes de esta religión, que tenían que ir a dar a luz a la casa de papá. Ahora, ella va a la casa de papá, y en ese momento se le aparece en un jardín que se llama el jardín de Limbi. Ahí ella da luz milagrosamente a ese bebé.
quiero que ustedes lean Lucas 1:26, porque a veces cuando uno lee el Evangelio de Buda, existe una gran confusión, hermanos. Si Buda fue primero que Jesús, ¿por qué es tan exacta la historia? Se parecen, se asemejan al nacimiento virginal y inmaculado de Jesús. Porque María fue, o sea, quedó embarazada sin que nadie la penetrara, en palabras muy sencillas. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, son los falsos mesías del Antiguo Testamento que estaban aflorando. Recuerden que todo empieza ya cuando Dios tira a todo el mundo por todo el planeta. Y ese tirar por todo el planeta, muchos llegaron aquí a América. Y vamos a ver eso muchos miles de años atrás. Ahora vamos a ver esto. Pero Lucas 1:26, vea lo que la Biblia enseña y cómo es que esta gente, yo relatando un poco, porque no lo puedo leer textualmente, es bastante largo, traté de resumir cómo nació. Dice, Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, a la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ahora, la palabra virgen tenemos que tener claro, irnos al contexto, es señorita. Eso es porque nosotros cuando nos dicen virgen ya vemos aquello que hay que adorar. No, era una señorita, una mujer que no había sido tocada por hombre, a eso se le llama virgen. Y todavía usamos en nuestro vocablo ese lenguaje de virgen. 28, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará tronos, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, esto es el nacimiento bíblico, y Mateo no lo va a encontrar así, pero solo en Lucas. Lucas registra esta historia. Maya o Maja, pues, tiene varias formas de pronunciarse. Es representada también esa reina que adoran los budistas con una luna debajo de los pies. Vea qué interesante. La luna, y esto para los judíos, la luna que es el planeta de la generación, de la nutrición de los seres, de los sistemas astrológicos y de Oriente y Occidente, y en algunas mandalas simboliza la iluminación. Ahora, interesante porque usted cuando ve imágenes de vírgenes aquí o de santas, pues tienen el mismo concepto, tienen la misma forma. El alumbramiento de Maya, como les dije que tenían que ir a su casa, al pasar ella por el jardín de Lambi, ese jardín de Lambi ellos dicen que era el jardín donde estaban los árboles eternos. Y ahí fue donde dio a luz. Y cuando dio a luz ahí, dice que en ese poblado ciegos vieron, cojos caminaron, o sea, lo mismo que usted puede encontrar en la Biblia. Porque todos tenían que ver a Gautama Gauna, al Buda que representa a Jesucristo. Y dice ahí también en el Evangelio que Buda se encarnó en Gautama para que Gautama, que bajó del cielo, subiera nuevamente al cielo. Y mire, es la misma fórmula que nosotros tenemos en la Biblia. Por eso es la segunda religión más poderosa del mundo. Recuerde que la religión más grande del mundo son los musulmanes, que tienen y comparten con nosotros el Antiguo Testamento, y Buda es una copia muy exacta, óigame, muy exacta del Evangelio. Y hermanos, tenemos que estar con los pies bien parados, y es bueno que usted sepa esto, porque esta religión es una apostasía. A veces no nos preguntamos por qué nacen estas religiones. Bueno, es que la gran ramera ya embriagó a todo el planeta, no solamente de su poder, sino de su idolatría también, porque Semirami fue la mujer que empezó a hacer idolatría a Baal. Y ella se autollamó la reina, o sea, la madre de los dioses. Es interesante. Quiero que vayan, y no solamente esto,
Esta mujer maya también es reconocida en Egipto más adelante como Isis. Entonces, es una sucesión de dioses y diosas que adora la humanidad, que fue la gran contaminación de esta ramera. Esta ramera lo que hizo fue embriagar al mundo de esto, por eso se parece mucho a la Biblia. Pero recuerden que mucho antes de que naciera este hombre, Gautama Gauna, ya Cristo como Mesías venía profetizado desde Génesis capítulo 3:15, recuerden. Venía ya profetizado, venía enseñándose de que él era el Mesías, y después los escritos más atrás, número capítulo 22, que habla de la estrella de la mañana, vienen hablando de que viene un Mesías. Y entonces estas religiones, embriagadas totalmente por la idolatría de Semiramis, ellos toman su forma. Y en todas las civilizaciones usted va a ver siempre una reina, va a haber un salvador. Aún en la mitología, Prometeo encadenado es el que trae la luz a la humanidad, y él muere, y ahí ustedes conocen la historia de Prometeo. Y es interesante cómo hay copias de esto, y viene toda la herejía de apostasías y sectas religiosas que nacen casualmente en esa ramera. Ahora, quiero que vayan a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías 7:16. Dice Jeremías 7:16, que aquí tenemos también que tomar un poquito, llamar la atención, porque aparece de pronto, esto no sabemos de dónde apareció, pero vamos a ver. Dice Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, hablando de Israel, porque Israel estaba corrupto. Ahora vamos a ubicarnos en el tiempo de Jeremías. El pueblo de Israel había dado la espalda a Dios y estaba en este momento a punto de ser llevado por los caldeos. Óigame, los caldeos que estábamos hablando al comienzo, a través de Nabucodonosor, ya muchos años más adelante, iban esclavizados hacia allá, y Jeremías iba con otro grupo de esclavos hacia Egipto, porque también Babilonia tenía control de Egipto. Entonces se llevan esclavizadas a estas gentes, a estas personas. Y ahí Jeremías empieza a hablar, era el pastor sin pueblo, empieza a hablarle a esta nación por qué Dios está haciendo esto. Y le dice Dios a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, o sea, por Israel, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? O sea, Jesús le está diciendo a Jeremías: ¿no estás viendo lo que están haciendo? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan masa para hacer tortas a la reina del cielo. Te estaban adorando una diosa, y para hacer ofrendas a los dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, pregunta Dios. Dice Jehová: no obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles y el campo, y del campo, y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagará. Esta es la sentencia que hace Dios a un pueblo que empieza a adorar a una reina. Le llaman la reina del cielo, y este es el primer lugar en la Biblia, o sea, el primer vestigio o el único lugar donde la Biblia habla de reina del cielo, título que los romanistas le ponen a María. O sea, María no tiene la culpa de todo esto que están haciendo estos, perdónenme la palabra, voy a decir, imbéciles, que están usando la palabra de Dios hasta para decir que ya los gays pueden casarse. Y hay que ser fuertes, hermanos, en esto. Tenemos que ser muy fuertes, porque no podemos nosotros permitir que el evangelio, y la iglesia ha permanecido muy complacida, muy tranquila, no podemos permitir estas cosas. Y ellos se han arrastrado. Ahora, ¿quién es esta reina del cielo? Porque la Biblia dice, y como les dije ahora, tenemos que ir a buscar quién era esta reina del cielo. Bueno, esta reina del cielo era Astarte. Interesante. Y Astarte proviene, Astarte es una forma
que es después los israelitas la conocen como Astarot, y a Astarot le llaman ella la reina de los cielos, pero va la sucesión de nombres. Interesante porque es la asimilación fenicio-cananea. Recuerdan que los fenicios eran férreos, marineros, y le adoran a una diosa de los mares también. Eso es terrible lo que uno encuentra en la historia. Era la asimilación de la fenicia, una diosa fenicia cananea, de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Nina. Los acarios y asirios la conocían como Ishatar, y la vimos ahora. Y los israelitas la conocían como Astarot o como Astarte. Entonces, hermanos, esto es terrible. Volviendo un poquito a Semiramis, ella se aseguró que su hijo Tamuz, porque quedó embarazada de Baal, o sea, de Nimrod, ella se aseguró y dijo que había nacido en una forma milagrosa, reclamando que él, Tamuz, era la reencarnación de Nimrod. Ahora, los escritores clásicos identifican a Tamuz como Bacchus, nombre que significa hijo de lamento. Ahora, no es un mito, es la historia que está tomando todas estas civilizaciones con sus formas, culturas, dioses, religiones. Ezequiel 8, quiero que vayan a Ezequiel 8. Ezequiel 8, versículo 12. Y perdónenme a veces mis palabras fuertes, pero hermanos, es que creo que Jesús diría otras palabras más fuertes. Están usando el nombre de Jesús y jugando con miles, millones de gente usando el nombre de Jesús. Y esto no lo podemos nosotros como cristianos que amamos la fe verdadera permitirlo. Tenemos que hablarlo sin temor, aunque te acribillen, hermano. Yo sé que ahí muchos me van a odiar, pero algunos que tal vez son católicos me van a odiar, pero eso no es un problema. Si tengo que morir por Jesucristo, pues morimos, no es un problema. Ezequiel 8:12. Vamos a probar que este Tamuz no es un mito. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Y Ezequiel está en el mismo contexto de Jeremías. Un pueblo que da la espalda a Dios se vuelve idolátrico. Israel empieza a tomar todos los dioses de la tierra y a adorarlo, y dejaron a Dios botado. Cada uno de ellos dice en sus cámaras pintadas de imágenes. Y esas imágenes voy a tratar porque la Biblia no lo habla en seco. En los originales, esas cámaras que eran sus aposentos, sus cuartos, pintadas con imágenes de pornografía, la pornografía de aquel tiempo. Porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Eso dijeron los israelitas. Él me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos, o sea, los israelitas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. O sea, la palabra endechando, estaban llorándole a Tamuz. ¿Dónde estaban estas mujeres? A la puerta de la entrada del templo de Dios. Hermanos, esto es inaudito. Esto es terrible. Israel, por eso fue castigada tan fuertemente. Es más, en el año 70 Israel fue destruida como nación. Y ustedes conocen la historia del año 70 después de Cristo, cómo entra Tito a destruir totalmente Israel, y la sangre corría, y las mujeres de Israel se comían a sus hijos, porque Israel entró en esto. Ahora hay muchos cristianos que se hacen llamar cristianos porque siguen a Cristo, hablan de Cristo, pero tienen dentro de sus casas estas reinas y estas diosas, y dioses también. Y hermanos, esto es inaudito, no podemos quedarnos callados. Ahora, a Tamuz se le llamaba el hijo de lamento. Y en la antigüedad Tamuz era asociado con Génesis 3:15. O sea, esto es una apostasía, es Satanás tratando de ver cómo desviaba al mundo, pero también, no solamente Satanás, era Dios que le dio la copa para que embriagara a las naciones de idolatría, de perversión. Esto también Dios lo hizo, hermanos. Por eso la historia de Nimrod desaparece y empieza toda la historia de Abraham, que nos afecta a ti y a mí. Y esto es interesante. Ahora, la semejanza entre Tamuz y Cristo es evidente.
Ambos se dicen que tenían un nacimiento milagroso, hijo de lamento. A Jesucristo le llamaban varón de dolores. Hay muchas similitudes en todo esto. Claro que era un falso Mesías. Los falsos Mesías del Antiguo Testamento son todos estos, hasta Buda, y se constituyen como una religión universal cuando son falsos Mesías, porque solamente Jesucristo puede salvar al mundo. Ninguno de estos dioses murió como murió Cristo por usted, hermano. Y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Ahora, lo más irónico es que esta mujer se llamó Madre de los Dioses. Y Tamuz es el hijo falso, el hijo de lamento. Ustedes saben perfectamente que Génesis 3:15, por lo que hemos enseñado en la iglesia, está apuntando hacia Jesucristo, y hemos probado todo esto porque apunta viendo genealogías de dónde viene y termina todo en Cristo. Ahora, Semiramis desempeñó un papel importante en el desarrollo de los misterios de los caldeos, que los misterios caldeos son los famosos misterios que usted ve en el rosario, por ahí andan. Es la misma cosa, son misterios que sirvieron estos misterios para propagar la idolatría que ella fomentaba. Y entonces la gran ramera tiene su gran nacimiento aquí con Semiramis. Y usted verá Rosario no solamente dentro de la iglesia católica, lo va a ver dentro de los chinos, lo va a ver dentro de los hindúes. Es la misma corrupción que esta Semiramis, que fue la primera ramera, cómo nace esta ramera, embriaga a todo el mundo. Semiramis figura mediante el carácter mitológico de la diosa Helena. Ahora, Semiramis, con el correr del tiempo, fue reconocida en una secta samaritana como la diosa Helena. Tomó el mismo nombre. Y entonces Ireneo, que es un hombre que vivió 120 años antes de Cristo, que se considera un padre apostólico, un apologeta de los buenos, esta mujer que se llamó Helena, que era Semiramis, que toma figura de Osiris, de Isis. Osiris era el esposo de Isis. Fue tomada en la Biblia por Simón el Mago, y usted conoce la historia de Simón el Mago en Hechos, en el libro de los Hechos. Y también esta mujer Helena fue llamada Reina del Cielo. Imagínense. Ahora, la infame Torre de Babel fue erigida en la tierra de Sinar, donde Nimrod y Semiramis comenzaron su reino destructivo, y donde, como leímos en Jeremías 8, Dios tenía la copa para embriagar a todo el mundo de toda esta pestilencia. Según la historia, esta pareja tomó la iniciativa en la construcción de aquella torre, la que convirtió en señal inconfundible de la idolatría y la soberbia humana, hermanos. Y es también Nimrod la primera cabeza de ese monstruo, de ese gran dragón. Ahí se van sumando después los imperios, ¿verdad? Babilonia con Nabucodonosor es otra, los asirios es otra, los medos persas son otra, los griegos son otra y los romanos son otra. Y ahí se van sumando toda esa bestia que a veces la interpretan tan mal, que da a veces un poco de lástima ver todo esto. Ahora, la Torre de Babel era un ziguat, que era un tipo de círculo que iba de grande a menor, pero en una forma circular. Qué interesante, porque aquí en América aparecen pirámides. Yo preguntaba en la iglesia quién conoce la pirámide del Sol de Teotihuacán en México. ¿Cómo es que aparecen aquí pirámides y cómo aparecen sistemas religiosos tan iguales como los que allá habían? Bueno, eso nace allá cuando Dios dispersa por todo el mundo y gente llega a América, llegan a estas tierras en aquella época, un poco impredecible, y un poco la gente dirá, bueno, ¿cómo? Bueno, hay que leer un poco cómo se formaron las civilizaciones. O sea, la pirámide del Sol en México se erigió más o menos de 50 a 200 años de la era de Cristo, o sea, son muy nuevas. Esta fue construida con adobe, recubierto de piedra, con un sistema de tableros de talud, y alcanzaba más o menos una altura de 61 metros. Tenía una escalera ceremonial, tal vez usted la ve y en el centro hay una escalera ceremonial que conduce a la cima, donde había un pequeño templo. Ahí se metía todo el reinado sacerdotal. Ahora, desde 2000 años
antes de Cristo, óigame, en adelante ya se encontraban aquí en América, en lugares remotos de la tierra, agrupaciones de seres humanos. Según la historia, 200 años, 2000, perdón, años antes de Cristo, aquí en América había gente. Y había agrupaciones. Ahora, ¿cómo llegaron estas gentes aquí? Si sabemos que el diluvio todo lo mató, toda humanidad fue ahí destruida, quedó solo una familia, Noé con sus hijos y sus nueras, y ahí empezó a propagarse hasta llegar a Nimrod en el capítulo 10, y de ahí Dios dispersa por todo el planeta a esa gente que estaba ahí, cambió sus lenguas, todos ustedes conocen la historia. Hay un pueblo en México que es el pueblo más antiguo, son los olmecas y los chichiltecas, que estaban ahí en la parte sur del Golfo de México, donde se origina esta civilización, la más antigua de Mesoamérica y de América Central. Más o menos vivieron aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Ante la conquista española existía un templo de oración, y esto es muy importante. Yo hablé un poquito sobre cómo los aztecas se fundaron, porque los aztecas son más tempranos, ¿verdad? Estaban los olmecas, los chichiltecas, y nacen los aztecas, que son también una agrupación junto con los mixcos. Y ellos eran muy belicosos, entonces se reunieron los clanes ahí y dijeron, bueno, esta gente tenemos que darle un lugar, si no vamos a tener guerras, que tenían muchas guerras, por cierto, entre ellos. Y vienen y le dan un lugar ahí donde está México actualmente, la capital de México. Eso era un lago, era un lugar fabuloso, bellísimo. Por eso ahí hay terremotos y todo eso se hunde y hay cosas desastrosas. Pero era un lago bellísimo. Y los aztecas junto con los mixcos, o los que por eso se llaman mexicanos, ellos tenían una profecía de uno de sus dioses, que decía en esa profecía que la tierra prometida de ellos era un lugar donde habían mucha provisión. Ahora, este grupo de estos clanes que se reunieron, mandaron a estos mixcos y a estos aztecas a ese lugar. Querían destruirlos porque en ese lugar habían millones de serpientes venenosas. Y entonces los clanes dijeron, aquí nos deshacemos de esta tribu belicosa. Resulta que la profecía que ellos tenían de los dioses antiguos era que Dios les iba a dar la tierra prometida con mucha provisión. Ellos comían culebras. Interesante, hermano, comían culebras. Y entonces dijeron, esta es la tierra prometida. Como dijo Cruchan, ¿verdad? Esta es la tierra que fluye leche y miel. Y yo creo que era Ali Baba y los 40 ladrones. Yo le dije, se equivocó de libro, señor. Usted no puede estar tocando esos temas donde hay tanta corrupción y poner algo ahí del Señor. Tenemos que ser un poquito fuertes en esto, hermano. Pues bien, ellos ahí, por eso yo decía el domingo, el escudo de México tiene esa figura. Porque la profecía decía, cuando veas una águila con una serpiente en el pico parada en un nogal, esa es la tierra prometida. Y así fue. Uno de los caciques aztecas vio esa figura y quedó ahí, esa está la tierra prometida. Y eso fue lo que ocurrió, hermano. Resulta que dentro de estas tribus, dentro de estos mixcos o aztecas, también tenían un sistema de adoración. Tenían una diosa que se llamaba Tonantzin. Tonantzin también era conocida como nuestra madre. ¿Y sabe dónde era que tenían el templo los mixcos de Tonantzin? Tonantzin. Tonantzin, recuerden ese nombre. Les voy a deletrear cómo se dice. Tonantzin. Así se llamaba esa diosa. Esa diosa tenía su templo en Tepeyac. No en Tepeyac aquí, ¿verdad? Donde está el hermano Green. Sino en Tepeyac. Ahí tenían su templo y ahí aparece la Virgen de Guadalupe. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con esto. Habían unas tribus ahí muy antiguas que eran las tribus Anáhuac, que era una confederación de tribus la que le dio el permiso a esos, y ellos después los mixcos y los aztecas formaron parte de ese Anáhuac. De ahí viene Aluc Nahual. Nahual es una lengua que se habla en Guatemala y se habla en Honduras también en cierta parte, y ahí mismo un historiador
católico, que era un fraile, escribió estas palabras. El fraile se llamaba Fray Juan de Tormecada. Oiga, grave ese nombre. En 1615 dice lo siguiente: la diosa, muy venerada por los indígenas, se aparecía en figura de jovencita con una túnica blanca ceñida, aunque siempre a uno solo, y le revelaba cosas secretas. Así se revelaba la madre de los dios, la madre diosa, que era Tonantzin. Ahora, San Bernardino de Sahagún manifestó en uno de sus textos que en el montecillo llamado Tepeaco, que es Tepeyac, tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, a la cual hacían muchos sacrificios. Venían hombres y mujeres de todas las comarcas y decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Resulta que ahora ya no se adora en ese lugar donde se adoraba Tonantzin, ahora está la Virgen de Guadalupe. Fue toda una estrategia, como aquí la estrategia de la Virgen de los Ángeles, y me disculpan los que son católicos, pero tenemos que hablar claro. Fue toda una estrategia de católica romana con toda esa idolatría para cambiar un poco todos los dioses que ellos tenían. Pero no cambiaron, o sea, no cambiaron el pensamiento, tenían que predicar a Jesucristo y no lo hicieron. Ahora, los mayas, que están más aquí, más al sur de México, que están también, llegó cierta subraza maya aquí a Costa Rica, datan más o menos de 1500 años antes de Cristo. Y los incas datan de 1100 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo llegaron estos indios acá? Bueno, tenemos que ir a Génesis capítulo 10, donde Dios dispersa por todo el mundo, y cuando dice todo el mundo, aquí en América, de esa. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Como dice Génesis, voy a leerles Génesis 11:9, hermanos. La respuesta está ahí. Dice Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta es la gran clave. De toda la tierra. Ahora, ¿qué se gestó en Babel, hermanos? Ahora podemos entender cuánta similitud hay entre las pirámides babilónicas, las de Egipcio, y las de América Central y América del Sur, separados por miles de kilómetros de mar y de tierra. Ahora podemos entender eso, pero aquí hay una explicación bien razonable. Los seres humanos que fueron esparcidos por sobre toda la faz de la tierra, no solamente se llevaron toda una cultura, se llevaron todo un sistema político, por eso eran tan belicosos y poderosos. El poder corrompe la humanidad, y es porque se llevaron ese poder de este gran hombre llamado Nimrod. Hombre negativo, porque era un hombre que estaba frente a Dios muy violentamente rebelándose contra Dios. Ahora, llevaba un diseño. Toda esta gente que fue esparcida llevó un diseño. ¿Cuál era el diseño? Bueno, el diseño de Babel, el diseño de Nimrod, el diseño de Semiramis, el diseño de Tamuz. Interesante. Entonces, no solamente exportaron un sistema de crear, porque tenemos que en esto ser honestos. Nimrod enseñó cómo reunir gentes, cómo hacer clanes. Él agarró varios pueblos, a Akkad, Erech y otros más ahí, al mismo Nínive, y llevaron y exportaron también todo un sistema religioso que se parece al de Cristo. Por eso Buda, la famosa princesa Maya, y que tuvo a su hijo Gautama Gauna, todo el nacimiento es parecido, milagroso. Aún Tamuz nace en una forma milagrosa, según Semiramis y según los escritos que estamos citando. Ahora, hermanos, ya casi vamos bajando. En Sumeria se adoraba una diosa que se llamaba Ninkarsak, la cual le decían que se llamaba la Madre Dolorosa. Ninkarsak quería decir la Madre Dolorosa, y que intercedía por ellas, y creían que ellas, se intercedía a ellas porque eran más liviana, más fina, porque los dioses eran muy duros. Entonces acudían a la diosa Ninkarsak. Ahora,
Esto está tomado de la historia de la civilización de Will Durant, página 266. O sea, lo que quiero con esto es que usted sepa que estamos tratando de documentarnos seriamente, hermanos. El libro se llama La historia de la civilización. Es un libro, ahí lo tengo aquí, lástima que no lo saqué para que lo viera. Pero es un libro lindísimo. Ahora, hay un parecido entre Nirsak y la Madre Dolorosa que los romanistas tienen. La Virgen de las Dolores o la Dolorosa, y por eso hay muchas iglesias con ese nombre. Es tan asombroso esto, hermanos, cómo se alecciona esto y cómo ese concepto romanista pone a esa Madre Dolorosa o a esa Reina del Cielo o a esa Madre de los Dioses como Madre Intercesora. Es terrible esto, hermanos. Vea, la Iglesia Católica se viene desboronando. Hay un gran grupo de personas que no están de acuerdo con lo que el Papa ha dicho. Hay otros ilusos que dicen, eso no fue lo que el Papa quiso decir. Bueno, si no quiso decir eso, pues lo hubiera dicho bien. ¿Me explico? Y entonces es posible que a sus iglesias, si me van a oír pastores ahí, van a tener que tener un buen argumento para poder, porque cómo cuesta votar el pensamiento de la Virgen de un católico. Eso no está en la Biblia, o sea, si usted revisa la Biblia, no está, no lo encuentra, eso no ocurrió, esto viene de todo un sistema de la Gran Ramera. La Gran Ramera está embriagando no solamente la iglesia romana, está embriagando iglesias evangélicas que han tomado de Nimrod la sed de poder, y por eso encontramos papitas en las iglesias evangélicas. Hermanos, esto es parejo, esto no es solo para el romanista. Para el religioso romano, la Virgen María es una mujer tierna, comprensiva, compasiva, que intercede ante el fuerte Dios que es Jehová. Y entonces se han sacado de la manga textos que ustedes conocen, San Juan capítulo 5, por ahí sacan ese texto, que está todo descontextualizado. De ahí, hermanos, la tendencia de apelar a la Virgen de estos romanistas antes que a Cristo. Y nosotros tenemos que enseñar esto. Interesante, porque la Biblia nos enseña otra cosa. Primera de Timoteo 2:1. Ya casi terminamos, hermanos. Esto es un tema bastante amplio. Traté de reducirlo lo más que pude. Y voy a reducir todo lo que está escrito ahí. Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo repito, porque hay un solo Dios y un solo mediador, no hay mediadoras ni mediadores, solo uno, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hace la salvedad de que es hombre porque es uno que se humanó como se humanó Gautama Gauna, Buda se humana en Gautama Gauna y Gautama Gauna como humano se va para el cielo. El mismo sistema, hermanos. Cuidado, ojo, quiero que sepa que esto es parte de esta gran ramera que embriagó al mundo con su sistema religioso idolátrico. Y dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. Aún, interesante porque dentro del Evangelio de Buda, que aquí tengo, voy a enseñárselo nuevamente por si lo ven por ahí, dice que el Buda se encarna en Gautama Gauna para salvar a Maya. Y la gran preocupación de Buda era salvar a Maya, ¿verdad? Interesante. Aquí no, aquí dentro del sistema romanista es al revés. También ella asciende al cielo y ella resucita. Es terrible, hermano. Cosas que la Biblia no dice. Porque también María tuvo que ser salva. Y ahí está, el cual vino a sí mismo en rescate de todos. No está excluyendo a nadie. O sea, no dice, no, de todos menos de todos. Porque cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos del reino de los cielos. Dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, desde los tiempos remotos, hermano, la gran ramera viene sentada sobre reinos idolátricos. No conozco un reino que no sea idolátrico. Y el que no idolatra a dioses y a diosas, se idolatra a sí mismo. Se sentó primero sobre Sumeria y sobre Caldea, dominando este pueblo, gobernándolo y corrompiéndolo. Como dice Jeremías 8, se embriagaron del vino
que esta ramera tenía. Quiero decirles que en Sumeria los sacerdotes, y esto es hago esto y traigo esto, hermanos, porque estamos viviendo lo mismo. Los sacerdotes llegaron a ser la clase más rica y poderosa de las ciudades, en Sumeria. En cuanto a la mayoría de los asuntos, ellos eran los que gobernaban. Todos los líderes, que era Patesi, en el idioma cananeo, todos ellos eran sacerdotes y hasta reyes, muchos de ellos. Y ahí yo veo la corrupción de pastores que quieren ser políticos y quieren hasta llegar a gobernar un país. Hombre, esto viene de ahí, hermanos, de esta gran embriaguez que fue derrochada por todo el mundo. Las grandes ciudades de Sumeria fueron organizadas alrededor de los templos de los burocráticos sacerdotes. Vea, en Sumeria, cuando estos pueblos se levantan, donde había un pueblo sumerio, estaba el templo de los sumerios y el que gobernaba ese templo era sacerdote, que era de la realeza, gente muy rica. Ahora, no solamente en Sumeria, usted cuando va a Italia, va a España o a México o en Colombia o en toda América Latina, usted va a ver que donde hay una catedral, la catedral está en el puro centro de la ciudad. Y está el parque al frente, si es posible una plaza a un lado y al otro lado la escuela. Es el mismo sistema con que España vino aquí en la colonia a dominarnos. Recuerden que habían encomenderos. Yo hablé del libro la vez pasada de Claudia Quirós. El libro se llama La encomienda en Costa Rica y está hablando de esos encomenderos que dicen ellos venían encomendados por el rey para turuzarlos a usted y a mí con impuestos, a nuestros pobres indios. ¿Sobre qué? Si la tierra nos pertenecía, era nuestra, pero ellos se apoderaron y nos cobraron impuestos como nos está cobrando impuestos hoy el gobierno. Ahora, todo ese sistema, hermano, y hay mucho más que quisiera hablar, pero no hay mucho tiempo. La Iglesia Católica se asienta en cada pueblo en el puro centro, tiene el mismo sistema de poder, de dominio. Ahora, quiero terminar con algo, hermanos. Tal vez usted, si es católico, no quiero pedirle disculpas porque esto es una verdad, pero sí quiero decirle algo que la Biblia dice. Y quiero terminar con este texto, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y le voy a hacer un llamado a un arrepentimiento, hermano. Usted no puede seguir ahí. Dios, a muchos de los que somos evangélicos, hemos sido llamados de ese lugar. Hemos salido de ahí, hemos salido de la idolatría, porque la gran misericordia de Dios así lo quiso. Y hoy yo quiero que usted escuche parte de esta misericordia de Dios y que usted escuche el llamado de Dios y que usted entienda que a través de la Biblia este llamado de Dios es para los que están en esa gran embriaguez de dioses y santos y todo esto. Dice así 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Óigame, no siga viviendo el tiempo que a usted le resta, no lo viva en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y este versículo es el que quiero lanzarle a usted, como dicen los hermanos ahí, pastores pentecostales. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dios está diciéndole a usted, mire hermano, como se llame, ya basta. Deje de estar siguiendo usted todo ese sistema de gentiles, todo ese sistema religioso de gentiles que no lleva a nada. Porque ellos, dice, hay una coma, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. O sea que estas personas son las que están embriagadas de ese cáliz de oro de la gran ramera que embriagó, aún está embriagando muchas religiones y está embriagando aún a la iglesia. Yo le llamo, hermano amado, a que usted deje todo eso, se olvide. Es difícil para una persona religiosa dejar sus santos y dejar toda su tradición. Pero hay un llamado de Dios allá, basta ya. Ustedes tienen a un Cristo que padeció por usted, que murió en la cruz por usted y que vino a salvarte de toda esa peste. Y te invito, hermano, a que leas la Biblia.
Estamos en este mes celebrando la reforma. Todos estos temas que estoy dando es basados en la celebración de la reforma. Porque ya hablar de la reforma cansa. Todos los años hablar de lo mismo, que quienes fueron los reformadores. Tenemos que reformar nuestro pensamiento. Y yo quiero que usted, hermano, si está en una iglesia católica, está molesto con el sistema que el Papa y la iglesia tiene, pues busque a Dios, busque iglesias que realmente hablan. Quiero que este tema lo tenga usted en sus manos, que usted entienda lo que usted ha venido haciendo. Y Dios te está diciendo ya, basta ya. Está bueno de estar viviendo como los demás gentiles. Hubo un hombre que padeció por ti, murió por ti y que dio la vida por ti. Y que es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Él. Él es el único puente. No hay otro pontífice. Deja de hacer esas abominables idolatrías. Basta ya. Cristo te está llamando en este momento. Yo sé que es un llamamiento fuerte, pero ningún cáncer es quitado con delicadeza, hermanos. Es grosero una operación de cáncer. Es grosera una sanidad de cáncer. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Y si estás realmente convencido y si quieres realmente en tu corazón decirle a Cristo, llena mi vida, Señor, yo quiero que inclines tu rostro en este momento. Padre, queremos darte gracias. He estado por mucho tiempo, Señor, en un sistema idolátrico, adorando y embriagándome del vino que esta gran ramera derrama por todo el mundo, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú, Dios, me perdones, me llenes de tu espíritu. Enséñame a leer tu palabra, Señor. Quiero unirme a grupos que realmente amen tu palabra. Quiero conocerla, Señor, porque en ella está la verdad. Solo ahí podemos encontrar la verdadera libertad, la verdadera adoración. Señor, gracias por Jesucristo que vino a salvarme. Gracias porque la salvación que Él me regaló costó una vida de un inocente. Pido que me bendigas hoy, Señor, y entrego mi vida y mi corazón, lo derramo delante de ti, he reconocido mi pecado. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Para los pastores que me van a escuchar, algunos se conectan después, me dijeron algunos que no podían hoy. Hermanos, hablen de esto. Hay una religión que ha venido ahogando el Evangelio. No teman. No teman, Cristo nos respalda. Y si usted muere por esto, y si usted va a ir a la cárcel por esto, no importa. Así estuvo Pablo, así estuvo Pedro, encarcelados, estuvieron en grandes problemas. Que Dios los bendiga. Hermano Gerardo, una bendición muy grande, también a mi hermano Lando y a los que se conectaron. A mi hermano Gómez, que es trompetista, que me va a ver mañana, dice, una bendición, hermano. Dios te bendiga mucho y te cuide en ese Uber donde andas, allá en San José, que es muy peligroso. Que Dios te bendiga mucho. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios me los bendiga en esta noche. Amén.